Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro noveno episodio de nuestra primera temporada de Roselab. Sean muy bienvenidos todos ustedes, espero que nos estén sintonizando en vivo. Un saludo para aquellos quienes han podido entrar a algunas sesiones en vivo, felicitaciones para todos ustedes, de darse la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí con todos nosotros. Vamos a arrancar, chicos. Este episodio es muy especial, ya estamos llegando prácticamente a la recta final de lo que es esta primera temporada. Y pues bueno, me da mucho gusto estar compartiendo con todos ustedes. Vamos a entrar en materia y vamos a ver un tema muy interesante que tiene continuidad con lo que hemos estado haciendo. Les comentaba yo desde el episodio pasado que estos últimos episodios van a tener una continuidad, excepto el último. Me parece que ahí vamos a ver las nuevas tecnologías que se vienen con respecto a cuál es la evolución, ¿verdad? Con respecto a lo que es Excel, qué se tienen que aprender, ingeniero, qué debo de aprender después de aprender Excel, que es una herramienta súper básica, pero ultra necesaria que todos utilizamos diariamente. Bueno, pues ese último episodio les voy a hablar precisamente de lo que tienen que aprender, ya saben, específicamente hablando en temas de análisis, en temas de productividad, en temas de rendimiento, ¿no? De mejora laboral, etcétera. Entonces, los veo en ese último episodio, va a ser muy interesante. El día de hoy voy a enseñarles lo que vamos a ver. Fíjense muy bien, el día de hoy vamos a ver un tema que nos quedamos la vez pasada, que tiene que ver con lo siguiente. Déjenme aquí acomodar mi diapositiva. Ok, creo que ahí estamos ya viendo. Ok, bueno, básicamente lo que necesitábamos ver el día de hoy es cómo podemos mejorar el proceso de automatización en nuestro flujo de datos. Recuerdan que la semana pasada, y para los que no lo vieron, bueno, vimos un episodio muy interesante en el cual empezamos a crear nuestro propio sistema, nuestro propio sistema contable, ¿no? Obviamente, pues esto para entender la potencia que podemos utilizar o que tiene Excel y que podemos aprovechar en nuestro beneficio, ¿verdad? Les hablaba yo en esa sesión de cómo podemos automatizar el proceso, pues, de la captura, ¿no? Con los metodología de registro blindado, cómo empezar a capturar información y cómo a través de Power Query y algunas herramientas podemos automatizar ciertos procesos como la generación de nueva información, ¿sale? Como lo que son los registros contables de una póliza contable. Entonces, o los asientos contables de una póliza, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver hoy es la evolución de ese sistema que estábamos haciendo, porque hubo algunos detalles que a lo mejor no notaron, pues no era pertinente en ese momento mencionarlos, pero no quedaron automatizados. Quedaron un tanto, bueno, sí quedaron automatizados, pero no quedaron un tanto restringidos. Ahorita les voy a explicar exactamente de qué. En este episodio vamos a agregar un concepto que se llama reglas, que vamos, no es un concepto exclusivo de Excel, ni de Power Query, ni de Power Pivot, no, más bien es un concepto que vamos a integrar como parte de la teoría y de la metodología que yo enseño para automatizar procesos. Ojo, esto no viene en ningún curso de Excel, esto es de mi cosecha de más de 25 años de experiencia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ya logramos automatizar? Pues la creación de alguna manera de la póliza, ¿de acuerdo? Eso está bien, ya generamos las ventas a través de Power Query, le dimos algunas programaciones y nos generaba 3 registros, ¿no? 3 asientos contables en el caso de que hubiera un IVA. En el caso de que no hubiera IVA, pues nos generaba 2. Nos generaba la póliza, aunque todavía no tenía número ni algunos detalles, pero bueno, ya generaba un registro de estos 3 movimientos en 3 diferentes cuentas contables que nosotros configuramos dentro de Power Query. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a hacer algo diferente. ¿Qué pasa si esa regla cambia? Porque hasta ahorita nada más, para los que lo notaron y los que no lo notaron, lo que estábamos haciendo era registrar solo una venta y de contado, y se acabó. Pero ¿qué pasa si la venta no es de contado? ¿Qué pasa si la venta es de crédito, por ejemplo? Bueno, pues lo que vamos a ver el día de hoy nos va a ayudar a resolver ese tipo de temas, porque hasta el momento pues nada más registrábamos un tipo, pero no registrábamos más. Solo teníamos algunas cuentas contables que registraban recuerdan, a la contabilidad de la cuenta contable de clientes, a la de bancos y a la de IVA trasladado, ¿no? O sea, tres para una sola venta de contado, se acabó. Pero el día de mañana
Si esas reglas cambian, si queremos agregar otro tipo de gastos, o a lo mejor una aportación de capital de los socios, qué sé yo, ¿no? Una compra de inventario, bueno, pues en ese momento, o una venta a crédito, como lo que vamos a hacer hoy, pues vamos a necesitar algo más robusto. Y esto es algo que enseño en el curso de Excel aplicado. En Excel aplicado, obviamente en ese curso yo enseño esto a mucha profundidad, o sea, queda realmente muy robusto. Aquí vamos a ver una versión más sencillita, más ligera, más light, pero va a ser muy buena. Entonces, lo que vamos a agregar básicamente es un catálogo de reglas contables. ¿Dónde es que entra este catálogo? Bueno, pues este catálogo se va a integrar como parte de este flujo de información que teníamos. Recuerden que habíamos hecho el registro blindado de los datos utilizando listas y otras validaciones con un tipo de operación en particular y después nos íbamos a Power Query. Ahora vamos a intercalar entre estos dos, antes de llegar a Power Query, un catálogo de reglas contables, para que antes de que llegue a Power Query ya sepamos a dónde se van a ir los movimientos y ya nada más Power Query los acomode y esa parte queda automatizada. Entonces dejamos de tener la parte dura, la parte de codificación dura, inamovible, constante en Power Query para dejarla dinámica, flexible a través de un catálogo de cuentas contables. Ustedes lo van a ver, se va a poner muy bueno. La lógica, es lo que les hablaba yo. La lógica anteriormente estaba dentro de Power Query. Ahora la lógica, después de lo que vamos a hacer el día de hoy, va a estar dentro de una tabla. Entonces la tabla la vamos a poder modificar, añadir, modificar, generar todas las cuentas contables que necesitemos y entonces cada movimiento deberá registrarse así. Va a estar interesante. Muy bien, chicos. Si ya están por ahí algunos en vivo, chicos, salúdenos. Salúdenos, salúdenos. Creo que ya por ahí veo algunas personas en vivo. Mándenos ahí un mensajito, coméntenos. Si nos están viendo en repetición, igual, mándenos comentarios. Recuerden que esta sesión les vamos a construir a partir de sus comentarios. Ahora nos puedan mandar ejemplos de lo que ustedes hacen, de lo que les parecería interesante que pudiéramos empezar a construir en la siguiente temporada. Es muy valioso, muy importante. Coméntenos todo, por favor, chicos. ¿Sale? Ahí los espero en el chat y en los comentarios del video, ¿vale? Muy bien, chicos. El catálogo de reglas contables, pues básicamente es como el nombre lo indica, se agrega un catálogo en una tabla de Excel que contiene pues las reglas que van a determinar hacia dónde se van a ir los movimientos, ¿no? Originalmente, pues esta de venta de contado, pues ya la habíamos incluido dentro de Power Query, pero de manera fija en una fórmula. Recuerden que la habíamos puesto. Bueno, si tiene IVA, vas a generar tres movimientos. Uno se va a ir a esta cuenta contable, otro a esta otra y otro se va al IVA trasladado. Generamos tres movimientos. Ahí estaba funcionando muy bien, pero ¿qué pasa si tenemos más como una venta a crédito? Bueno, en este catálogo vamos a agregar todas las que nosotros necesitemos. En esta sesión solo vamos a agregar estas dos, contado y de crédito, en sus diferentes variantes, ¿de acuerdo? Entonces fíjense muy bien, esta es la tabla que nos va a ayudar a automatizar todos estos procesos. Estamos yendo a un nivel todavía más alto en nivel de automatización de procesos, pero utilizando Excel, ¿no? Entonces, va a tener 6 columnas, básicamente, ahorita se les voy a explicar, estamos una columna para identificar el registro, o sea, la regla ID, ese es el básico. Tenemos una tabla que nos da el tipo de operación, ¿sale? Muy importante. Y esa es venta de crédito, o sea, como una descripción breve, ¿no? De qué es el tipo de operación. El orden, que nos va a decir en qué orden deben aparecer, digamos, los registros, ¿no? Los asientos contables. Como tal, el número de cuenta contable basada en nuestro catálogo de cuentas contables. La naturaleza de la cuenta o de la regla, ¿no? Si es deudora, acreedora. eh, y bueno, la base de cálculo, que este campo es interesante. Yo no, yo lo manejo distinto en el curso de Excel aplicado, pero es una forma, la verdad, bastante sencilla de manejarlo, distinta, pero bastante buena. Entonces, está potente, vamos a utilizarla, ¿de acuerdo? Entonces, la base de cálculo va a ser de qué vamos a partir si el importe lo vamos a calcular a través de lo que es el total, el subtotal o el IVA, según pues, la naturaleza y otras reglas que ustedes van a ver aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, básicamente es un ejemplo
Por ejemplo, si tenemos una venta de contado, pues le vamos a asignar una regla, que sería la regla 001, ¿no? R001. Y entonces automáticamente Power Query, cuando le demos estas reglas, nuevas reglas, pues va a generar tres movimientos, ¿no? O sea, ya sabe que esa venta, como tiene esa regla, genera esos tres movimientos que se van a tres diferentes cuentas contables con una naturaleza diferente cada una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es lo que vamos a automatizar. Está interesante. Yo sé que muchos de ustedes que ya manejan sistemas contables, pues evidentemente esto ya lo hacen esos sistemas, ¿de acuerdo? La mayoría no ve esto en Excel y creo que también otra de las razones por la cual nadie se atreve a programar en Excel es porque creen que es muy complicado. Y sí tiene algo de complejidad, pero vamos, se puede hacer y la verdad es que es una opción, ¿no? Para aquel que está empezando o que quiere llevar su propia contabilidad de manera autónoma y empezar a generar un propio sistema. Pero creo que también para mí esta sesión o este tipo de pláticas, ¿no? O de tutorial, más bien de capacitación que estoy dando, es enfocada precisamente a que tú veas y puedas tener claro cuál es el potencial de hacer las cosas en una herramienta como Excel, pero más que nada que pienses más sistemáticamente y que aproveches las herramientas que tiene Excel para hacer ese proceso de automatización, para hacer un sistema. Recuerden que tener un sistema es lo equivalente a automatizar tareas repetitivas, a automatizar procesos, a dejar de lado tareas manuales, ¿verdad? Y hacerlas ya de manera automática, como lo estamos haciendo. Entonces yo quiero que a través de un ejercicio real como es un sistema contable ustedes puedan ver cómo pueden sistematizar todos sus procesos, ¿vale? Espero que logren cachar ese objetivo la mayoría de ustedes. Entonces, explicando un poquito más lo que vamos a ver, el concepto central es tenemos datos, en medio ponemos unas reglas que van a determinar cómo se van a visualizar al final, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el concepto central de lo que vamos a hacer hoy. Recuerden otra vez, datos, como en este caso que son los registros de las ventas o los gastos, en medio una sección de reglas y después ya se muestran como tal los resultados, ¿vale? Entonces, eso es lo que estaremos haciendo. ¿Qué es lo que no vamos a hacer hoy? Bueno, pues no vamos a construir todo el catálogo del SAT, no, definitivamente esta no nos va a dar esta sesión para eso. No vamos a resolver inventarios tampoco, no vamos a automatizar gastos todavía, no, solamente son entradas de dinero, pero el concepto es exactamente lo mismo, ¿verdad? Nada más que con otra tabla con este concepto de gastos. Pero es exactamente lo mismo. Podemos reutilizar la misma tabla de reglas, podemos agregar más reglas contables. De hecho, es lo que hacemos en el curso de Excel aplicado. Ahí tenemos una sola tabla para capturar todo y ya nada más el sistema determina que va a activos, pasivos, gastos, ¿no? Etcétera. Entonces está muy interesante el curso. Si no has tenido oportunidad de verlo, date una vuelta aquí en el link que dejamos siempre en la descripción de los videos, porque te puede ser de mucha utilidad. ¿Qué tampoco vamos a hacer hoy? Bueno, no vamos a automatizar todas las cuentas, ya lo dije. No vamos a automatizar las compras tampoco porque es otra tabla. Ni tampoco pólizas de diario complejas, así como créditos parciales o cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Son asientos normales de flujo diario de capital, nada complejo. Tampoco vamos a hacer conciliación bancaria, ¿sale? Porque esta base que yo le estoy dando puede hacer todo eso, o sea, no que no lo podamos hacer, sino que más bien esto, con esta pequeña emulación de este proceso sistematizado de pólizas, podemos hacer todo lo demás. Podemos hacer todo lo que acabo de mencionar, que en esta clase no vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, chicos. La automatización en Excel evidentemente, pues va más allá simplemente de agregar algunas fórmulas. Yo sé que estamos muy acostumbrados a eso y es correcto hacerlo. De hecho, no hay mejor lugar que Excel para agregar fórmulas y llenarlas. Solo que a veces cuando ya esto se traslada, y lo expliqué desde las primeras sesiones, cuando el poder poner fórmulas, ¿verdad? A cada uno a nivel de registro de una gran cantidad de base de datos ya no es práctico, ya no es útil, ya
disminuye el rendimiento de nuestro Excel y de todo nuestro proceso, ya no automatice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues más bien pensar de manera sistematizada, ¿verdad? Separar como yo les enseñé en cada uno los datos maestros, los datos transaccionales, cómo relacionar entre ellos, cómo blindar el proceso de registro cuando lo tenemos que hacer de manera manual para que no sea repetitivo, para que no genere errores, para que no se rompa. Y después, a través de un proceso un poquito más complejo, bueno, no complejo, sino más robusto, diría yo, como es Power Query, pues ya automatizar esas cosas. Después yo creo que podemos automatizar otros procesos, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, entonces, pues bueno, vamos a ver entonces ahora sí nuestro... eh, voy a compartirles pantalla para hacer nuestro ejercicio del día de hoy, chicos, ¿ok? Muy bien, déjenme tomar un traguito de agua, chicos, y pues bueno. Si no, luego me ando ahogando ahí a mitad del episodio. Entonces, bueno, chicos, vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí nuestra al libro de Excel de ventas, que también les voy a dejar ahí en la descripción. Recuérdenme que se los deje. Y ok, para que puedan revisarlo. Básicamente es como nos quedó la tabla de ventas. Anteriormente teníamos, bueno, estos campos, ¿verdad? La fecha, el cliente, el producto, precio unitario, forma de pago, etcétera. Ahora, hay un dato aquí que vamos a tener que empezar a relacionar. Para agregar esa tabla de reglas, pues tenemos que agregarla junto con otras adecuaciones. Entonces, vamos a nuestra pestaña de listas. Ahí es donde teníamos nuestros catálogos y vámonos hasta el final. Aquí vamos a agregar dos nuevas tablitas que son precisamente las cuentas. Bueno, las cuentas contables, me parece que ya la teníamos por acá, estoy seguro. Em, no la veo, pero estoy seguro que ya la teníamos en algún lado. ¿Dónde la pusimos? No, más bien creo que nada más pues la configuramos en nuestra mente, creo. No sé dónde quedó. A ver, teníamos un archivo de cuentas de catálogo. Ya me acordé. Déjenme buscarlo en el episodio, no al pasado, sino creo que hace 2 episodios. Lo estábamos utilizando. Vamos a ver. Canal. Tararán, acá está. Teníamos este de catálogos. Déjenme. Me lo voy a llevar al otro episodio. Sale, acá está el de catálogos. Para tratar de ver si lo podemos reutilizar, teníamos catálogo de cuentas. Ok, aquí ya teníamos un catálogo de cuentas y ese probablemente nos pueda ayudar. Aquí teníamos ya los códigos. ¿Y qué más? Tararám. Sí, pues esta es la cuenta de los códigos. Ajá, ok. Sí, pues es un catálogo de cuentas bastante completo, muy chiquito, pero muy completo. Entonces, fíjense muy bien. Vamos a reutilizar este catálogo de nuestros datos maestros de catálogo de cuentas, porque estas cuentas nos van a ayudar a hacer todo lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Vale? Vamos en nuestra tabla de ventas, sí, en nuestra tabla de ventas, en nuestro archivo de ventas, perdón, que teníamos acá donde íbamos a agregar las tablas, vamos a traernos ese catálogo y ahorita vamos a empezar a construir la tabla de reglas, ¿vale? Entonces vamos a datos, obtener datos de un archivo y vamos a nuestro catálogo, en en este caso del episodio, ¿verdad? Y aquí nos vamos a traer las cuentas, la tabla de cuentas. Creo que es esta. Nos vamos a traer esta, perfecto. Y la vamos a cargar así tal cual, en esta posición. Para que sea parte de todo nuestro, digamos, modelo que tenemos aquí. ¿Sale?
Entonces, ahí está nuestra tabla de cuentas. Perfecto. No sé por qué esta quedó así como en negrita. Vamos a quitarle ese formato. No sé, quedó rarito, ¿verdad? Quizá así estaba el formato. Ok. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestro catálogo de cuentas contables. Se los explico por si no se acuerdan cómo era. Básicamente teníamos un código. Básicamente teníamos aquí el nombre de la cuenta. Sale, teníamos acá, por ejemplo, bancos, tenemos clientes, que estas son las que utilizamos la vez pasada. Tenemos el IVA trasladado, que también lo utilizamos en la sesión pasada. Y pues muchas otras que no vamos a utilizar ahorita, pero pues ahí ya están. Algunas hacen la función, bueno, tienen naturaleza deudora, otras acreedora, y están en cierto nivel, y algunas se les identifica cuál es su cuenta padre, que eso también pues sirve mucho para, si este sistema lo llevamos a un sistema de balance o de una balanza general, etcétera, etcétera, bueno, pues esto nos va a ayudar. ¿Ok? Entonces, ese es el primer catálogo, check, ya lo tenemos, no necesitamos construirlo. El que sí vamos a construir va a ser el de las cuentas contables. Ahora, recuerden que a todo le ponemos nombre, este se va a llamar, aquí en diseño se va a llamar tabla de cuentas, bueno, ya se llama así, está perfecto. Y nos vamos a traer estos códigos y le vamos a poner con Control Alt F3 el nombre de rango, o sea, RNG, y le ponemos código, o como le ponemos, cuenta contable, ¿sale? Rango de cuenta contable. Perfecto. Ese lo vamos a guardar porque lo vamos a utilizar en nuestra siguiente tabla, que va a tener como campos, regla ID, tipo de operación, va a tener el orden, que ahorita van a ver para qué sirve este de orden. Tenemos a poner cuenta ID, que al final es esta de aquí, que dice código, pero bueno, le ponemos cuenta ID, le ponemos la naturaleza. Ok, la canción. Y le ponemos la base de cálculo. Que este campo es interesante, ahorita van a ver para qué funciona. Y bueno, básicamente con control T vamos a darle formato de tabla. Y a otra cosa vamos a quitar de aquí la lista de cuadrícula. Guardamos. Y aquí vamos a poner las reglas. Yo solo voy a poner dos reglas. La 001 la voy a poner 3 veces. Y la R02. R002. Porque solo vamos a agregar, recuerden, dos movimientos. Lo que es la venta de contado. Que aquí le podemos poner, por ejemplo, tipo de operación. Bueno, pues sí, aquí se lo podemos poner. Tipo de operación, le ponemos venta, contado o venta de contado, como ustedes quieran. Y estas serían estas tres. Y aquí le vamos a poner venta crédito. O a crédito, como ustedes quieran ponerlo. ¿Sale? Que son tres también. El orden, pues le vamos a dar así, 1, 2 y 3. Y este orden, pues lo vamos a, fíjense muy bien, lo vamos a arrastrar aquí y así nos da. Bueno, no, perdón. Lo vamos a copiar. 1, 2, 3. ¿Sale? Shalala, tenemos la cuenta ID. Aquí es donde vamos a tomar los datos. Fíjense muy bien. Aquí le vamos a poner los datos. Ay, estos no. Vamos a poner una lista de validación de datos. Donde vamos a poner el rango de cuenta. Me parece cuenta contable. Le puse. No me acuerdo. Creo que sí. Ya, ok. Cuenta contable. Entonces aquí, bueno, pues como son tres movimientos para la de contado, fíjense muy bien, vamos a enfocarnos en estas tres. Para lo que es la primera cuenta ID de natural, vamos a ponerle primero que nada que el primer movimiento, que en este caso la base del cálculo va a ser el total, se va a ir a la cuenta contable número 1020, que en nuestro catálogo es, bueno, vamos a buscar, es la de
Bancos, necesitamos a la de bancos. Me parece que es la... En este catálogo es 1110. Entonces buscamos esa, la 1110. ¿Sale? Y bueno, aquí la naturaleza la podemos buscar acá. Vamos a buscar esto en la tabla de... que era de cuentas. Lo vamos a buscar, pero en la columna de cuenta, cero corchete, y nos vamos a traer tbl cuentas. Nos vamos a traer el campo que se llama naturaleza. Sale que básicamente es la naturaleza de la cuenta, a eso me refiero. Entonces vamos a ver, vamos a buscar la cuenta ID en nuestro catálogo de cuentas. Ay, no, es la de código, perdón. Entonces cambiamos aquí. No es cuenta, es código. Sale. Y esto lo vamos a... Bueno, ahorita aparece así porque todavía no lo ponemos acá. Entonces, cuando registremos una cuenta venta de contado y tenga la base de cálculo total, pues es una naturaleza deudora y va a quedar en esta cuenta. Ahora, el segundo movimiento que va a registrar este tipo de reglas, la regla 1, el segundo movimiento va a ser un movimiento que nos va a mandar a la cuenta contable de las ventas, ¿no? Porque este dijimos que era el de los del bancos, ¿sale? Entonces este nos va a mandar a la cuenta contable que se llama ventas, que es la de, en este catálogo, ventas sería la 4100, ¿sale? Entonces esto lo vamos a configurar solo una vez, entonces por eso no hay problema que lo estemos viendo. Y aquí vamos a tomar como base el subtotal, ¿sale? ¿Por qué? Porque en el registro del asiento contable necesitamos estas dos en combinación para generar el balance con la cuenta de total, ¿sale? Entonces, si dice que una parte del subtotal más la suma del IVA, pues es igual al total. Entonces aquí el último movimiento que vamos a agregar, pues es el del IVA trasladado. Entonces vamos a buscarlo aquí en nuestro catálogo. 21.20, entonces ese es el que vamos a poner, 21.20, ay, 20, es también de naturaleza acreedora, ya vimos, y esto va a tomar como base de cálculo el IVA. Entonces, para la otra cuenta, pues va a ser exactamente igual, nada más van a cambiar las cuentas contables, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar aquí para registrar el total, vamos a registrar la cuenta podemos utilizar la de clientes. Entonces vamos a buscar la cuenta de clientes, que es las 1120. Podemos utilizar, que es de naturaleza deudora, o sea, va a quedar del lado del debe. Y vamos a utilizar también acá para la venta a crédito. También podemos utilizar el 4100, que es el... Ay, que son las ventas, ¿sale? 4100, según yo, son las ventas, sí, aquí están las ventas. Y para el IVA trasladado, pues exactamente el mismo que de arriba, 21.20, ¿sale? Nada más cambió la deudora. Digamos, al final estamos eligiendo cuáles son las cuentas contables a las que van a ir. Recuerden que si tiene IVA, pues tenemos que sumársela a otra cuenta, ¿verdad? Serían 3 movimientos. Si no tiene IVA, pues nada más serían 2 movimientos. Pero de los dos lados tiene que ir una y otra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí la clave de todo esto que estamos haciendo, el proceso de automatización, es esta tablita, ¿sale? Ahora, muy importante, una vez que ya generamos esta tablita con estas reglas, ya sabemos a qué cuenta contable va, ya sabemos de qué naturaleza es y cuál es la base del cálculo. Esto nos va a permitir hacer todos los cálculos de automatización. Pero una parte muy importante es, bueno, cómo relacionamos o cómo sabemos qué venta va con qué regla. Y aquí es donde tenemos que intervenir nuestra tabla de ventas y tenemos que agregarle pues la regla ID. ¿Sale? Y aquí le vamos a poner el mismo formato. Y aquí le vamos a poner los números. Voy a ordenarla para que sea más fácil. Creo que ya está ordenada. Vamos a ver de la A, Z a la A.
Entonces aquí, bueno, al revés de la A a la Z. Todas las que son créditos le vamos a poner R002. Entonces voy a llevarme esto hasta donde encuentre crédito. Crédito hasta acá. Y vamos a pegarlo. Creo que es hasta acá, ¿no? Y bueno, a partir de acá, CR001, vamos a agregar en efectivo. Creo que de aquí para abajo todas son transferencia, bueno, son cobros que podrían considerarse en efectivo, ¿sale? Entonces es una pura tabla de ventas, no tiene gasto, no tiene inversiones, no tiene otro tipo de, ni gastos por inversiones, ni ganancia por inversiones, no, nada de eso. Ok, chicos, entonces, bueno, básicamente es esto que tenemos aquí. Y ya, vamos a guardarlo, ¿sale? Control G. Y pues así ya quedó. Con esto, con estos dos movimientos que hicimos, hacer nuestra tabla de reglas, ya relacionamos aquí con la tabla de cuentas contables por los catálogos que tenemos aquí. Ya sacamos aquí la naturaleza de cada una de estas cuentas. Y con estas tres columnas realmente es que, bueno, 4 columnas, vamos a generar todos los movimientos, ¿sale? Y si nosotros seguimos creciendo y ponemos acá, pues, aportación a capital, pago de, no sé, impuestos, todos los movimientos que a ustedes se les ocurra de una empresa, y lo mapeamos de esta manera, o sea, hacemos 2 o 3 movimientos por cada una de este tipo de operaciones y definimos a qué cuenta se va a ir, de qué naturaleza es y cuál es su base de cálculo. Podemos poner aquí 100 tipos de operación que nos pueden cubrir por las operaciones de nuestra empresa. Sale, vamos a guardar esto y vamos a hacer ya ahora sí nuestro archivo, ¿verdad? Que va a tener precisamente pues todos los movimientos contables. Sale, entonces, bueno, por el tiempo creo que vamos a reutilizar todo lo que ya construimos. Entonces, básicamente yo les recomiendo que hagamos, creo que esta tabla de movimientos, no recuerdo si ya la habíamos hecho en el episodio pasado. Movimientos contables, sí, sí lo teníamos. Ok. Bueno, pues vamos a utilizar nuestra tabla de movimientos contables. Voy a crear por aquí una copia. Sale. Y esta tabla de movimientos contables va a tener las siguientes características. Fíjense muy bien. Vamos a... Esa es la que habíamos automatizado con los movimientos contables, que ya tenían calculado un debe y un haber, pero lo hacíamos todo a manita. ¿Sale? Recuerden que esto estaba para una sola operación. Digamos que esto no nos iba a servir para todas las que ya agregamos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear ahora un libro diario, ¿de acuerdo? Y este libro diario pues va a tener básicamente esta información, pero de manera súper automatizada y que además va a aprovechar pues todas las reglas, ¿verdad? Que acabamos de generar en esa tabla de reglas. ¿Sale, chicos? Entonces aquí vamos a poner libro diario. Sale con pólizas, movimientos contables y pólizas. Sale, básicamente es lo que vamos a crear aquí. Entonces, fíjense muy bien. Vamos aquí a la vista de datos o aquí podemos ver las consultas y conexiones. Ya tenemos la tabla de ventas. Si nosotros le damos clic aquí en editar o nos vamos aquí a obtener datos y a inicio de editor de Power Query, pues vamos a entrar a la interfaz de Power Query. Ya tenemos nuestra tabla de ventas, lo cual está bien, pero vamos a generar otras cosas. Vamos a generar, eh, vamos a ver, es que aquí fecha, factura, cuenta contable, origen. Bueno, este era un tipo
de tabla de ventas. Pero vamos a generar otra conexión. Fíjense muy bien cómo le vamos a hacer. Vamos a irnos a, eh, vamos a generar una nueva conexión. Vamos a obtener datos desde un archivo de Excel y vamos a reutilizar de la tabla de ventas que acabamos de crear. Vamos a utilizar pues los catálogos nuevos que acabamos de poner. Pusimos, de hecho vamos a utilizar todo otra vez, la tabla de ventas, nos la vamos a traer otra vez, ¿sale? Porque esa ya es diferente a la tabla de ventas que nosotros teníamos. Vamos a utilizar, de hecho, creo que me estoy conectando a una tabla que no es. Vamos a ver, mi tabla de ventas, creo que estaba yo conectándome a mi tabla de ventas, pero creo que es esta. Sale, nos vamos a conectar a la tabla de ventas, pero a esta que dice copia, porque bueno, pues así le puse, ¿verdad? Entonces, buscamos obtener datos de un archivo desde Excel y buscamos nuestra tabla, en este caso mi tabla de ventas, copia, porque en esta fue donde puse mis reglas contables. Vamos a activar esto, seleccionar varios elementos. Vamos a activar cuentas contables, vamos a activar, nos vamos a traer esta tabla, nos vamos a traer las reglas contables y nos vamos a otra vez traer la de ventas. Entonces, todas estas vamos a traerlas, vamos a darle clic en transformar datos y fíjense muy bien lo que vamos a crear. Sale, bueno, esas tablas están bien así como están. De hecho, ya tenemos dos tablas de ventas, ventas 1 y ventas 2. Está perfecto, no pasa nada. Ahorita van a ver cómo vamos a utilizar estas de la siguiente manera. Esto lo vamos a cargar pero solo lo vamos a cargar la conexión para que ya no se carguen todos los datos y ahorita vamos a generar una consulta nueva. Vamos a entrar otra vez aquí a Power Query desde la pestaña de datos, obtener datos. Y entonces vamos a generar una nueva consulta. Vamos a seleccionar tabla de ventas, la nueva tabla de ventas, la original. Y vamos a darle clic aquí en combinar consultas. Aquí es donde se pone interesante este asunto. Fíjense muy bien. De hecho, bueno, antes de hacer esto, podemos generar en la tabla de ventas, vamos a generar dos columnas más. Ok, vamos a generar dos columnas que ya habíamos generado anteriormente, que son la tabla de la columna de subtotal, que básicamente era multiplicar, ¿se acuerdan? Lo que era nuestro importe por, pero el precio unitario por la cantidad, ¿de acuerdo? Dejen ahorita que termine de pensar. Está como atorado. Segundo intento. Columna personalizada. Le vamos a poner aquí subtotal. Y recuerden que el subtotal básicamente era el precio unitario por la cantidad. ¿Sale? De igual manera, recuerden que habíamos generado esta columna de IVA, que no era más que el subtotal que acabamos de generar por punto 16. ¿Sale? Y por último, creamos una columna personalizada que va a traer el total. Y que básicamente el total era el subtotal más el IVA. ¿Sale? Entonces ahí teníamos esas tres columnas. Ahora sí, vamos aquí al inicio, vamos a combinar consultas y nos vamos a combinar esta consulta de ventas con el campo regla ID. ¿Y con qué creen que lo vamos a combinar? Pues con la tabla de reglas contables con el campo regla ID.
Esto ya hace todo lo que necesitamos. Obviamente necesitamos subtotal, IVA y total porque es algo que calculábamos al vuelo. Estamos haciéndolo como lo teníamos que haber hecho desde la vez pasada, obviamente por fines didácticos. Primero hicimos una versión más simple, más sencilla, pero no era flexible y no podía crecer. O sea, no era tan robusta. Lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer esta misma versión que hicimos el episodio pasado, pero ya integrando este nuevo catálogo de cuentas, haciéndola más robusta, más flexible, puede crecer ya indefinidamente. La regla queda del lado de la tabla. Hicimos esta tablita específicamente para tener ese control. Y fíjense cómo aquí ya se unieron 502 filas. Está perfecto. Entonces, creo que estamos en números. Entonces, fíjense cómo nos crea una nueva columna. Cuando ustedes crean una combinación de consultas basada en este tipo de elementos como es el ID, bueno, pues lo que sucede ahí es que nos genera una tabla. Entonces vamos a darle clic aquí en la parte superior derecha del nombre del campo, tablas, reglas contables. Vamos a traernos todo excepto la regla ID, porque con esto vamos a hacer los cálculos, que es básicamente todas las reglas. Fíjense cómo no vamos a desactivar esta opción que dice usar el nombre de la columna original como prefijo, para que no nos ponga algo así como TBL reglas contables, punto tipo operación. Entonces así que se quede. Fíjense cómo lo que va a hacer es lo siguiente. Por cada venta va a agregar ahora 3 movimientos. Los 3 que nosotros definimos para cada venta. Fíjense cómo aquí nos está repitiendo estos valores. Subtotal, IVA y total. Pero ya agrega las 3 cuentas con los 3 movimientos. Fíjense muy bien. 1, 2, 3 para esta misma cuenta. Y así para todas las demás. ¿Sale? Porque es la misma venta. El 1 de enero, esta es la misma venta para este mismo cliente, este mismo producto. O sea, ahorita va a repetir 3 veces todo, pero ahorita fíjense, van a ver cómo lo vamos a unir otra vez, lo vamos a estructurar de la siguiente manera. Entonces, ya generamos esto y como estos campos nos van a servir para generar nuestras columnas de debe, de haber, todo eso, bueno, pues lo vamos a utilizar de la siguiente manera, ¿vale? Fíjense muy bien. Vamos a agregar primero una nueva columna. Todas las demás columnas ahorita las vamos a borrar o las vamos a quitar. Solo ahorita vamos a concentrarnos en agregar una por una las que estamos haciendo. Entonces, vamos a agregar otra nueva columna, básicamente para calcular lo que es el importe. Este importe tiene una característica interesante, que este importe va a estar definido en base a la base de cálculo. Recuerdan que en alguno, de base de cálculo dijimos que, por ejemplo, este registro para esta cuenta contable se iba a registrar, se iba a calcular en base al total y así sucesivamente, ¿vale? Entonces aquí le ponemos esa pequeña regla que dice, vamos a ponerle un sí condicional, if, ¿no? If base cálculo, ¿verdad? Básicamente es igual a, entre comillas, le ponemos total, pues entonces then utiliza el campo total, ¿vale? Entonces esa va a ser la dinámica, ¿de acuerdo? Pues aquí vamos a ponerle otra condición utilizando la tecla Shift Enter. Digo, lo podemos hacer de corrido, pero esto es para darle una vuelta de carro y hacerlo en la línea abajo. Entonces le ponemos else if, o sea, en caso contrario, a else if, si la base de cálculo es igual a, ¿cuál es la otra? Subtotal. Bueno, entonces, then utiliza la base de cálculo del subtotal, ¿no? ¿Vale? Shift Enter y en la última, else if, o sea, es decir, else if si la base de cálculo es la que nos falta, que sería el IVA, pues entonces, then, con minúsculas, le ponemos el IVA, ¿ok? Cerramos corchetes. Entonces, como tiene que quedar la fórmula, recuerden que, bueno, en este lenguaje que se llama lenguaje M, sí necesitamos utilizar las minúsculas para las funciones. Y en este caso con corchete los datos que ya existen, como están acá.
Y bueno, los datos de texto, ¿verdad? Entre comillas. Y son algunas de las reglas, ¿vale? Y por último, vamos a poner el else. O sea, si nada de esto tiene ninguna de esta regla o ninguno hace la equivalencia, pues le ponemos nulo. Simplemente y ya con esto cerramos nuestro if, nuestra condición. Sale muy parecido a lo que es la función si, ¿verdad? De Excel. Es más o menos exactamente lo mismo, que es como estuviéramos anidando sís condicionales, ¿verdad? Sí, otro sí, etcétera. Y al último, pues nada más requiere un else por cualquier cosa. ¿Vale? Entonces esa sería nuestra formulita. Lo que estamos agregando aquí es una nueva columna de importe que se va a calcular en base a la base de cálculo que tenga cada registro y nos va a dar el total, subtotal e IVA correspondientemente. Entonces fíjense cómo ya teníamos los tres registros, como lo habíamos estado viendo, pero ahora cada registro calcula algo distinto en el importe. Entonces ya con este importe, todas las columnas la mayoría las vamos a quitar, pero nos están sirviendo para agregar pasos de cálculo. El siguiente paso en este cálculo pues es agregar la columna, dos columnas más, la del debe, la columna debe, que va a ser calculada básicamente con una condición que diga si la naturaleza de la cuenta es igual a, creo que le pusimos naturaleza, dice debe haber, ¿no? Entonces naturaleza es debe, si es el tipo de naturaleza que tiene, bueno, pues entonces then le vamos a poner el importe, o sea, el campo de importe, ay, se me movió. Y bueno, pues de lo contrario, le vamos a poner un 0, ¿sale? Entonces nuestra cuenta del debe o esta columna debe se va a calcular o va a tener algún valor siempre y cuando la naturaleza de la cuenta que estamos viendo en este momento, este registro, esta fila, es debe, pues le pone el importe, y si no, el importe que acabamos de calcular, y si no, pues le pone 0. Entonces fíjense cómo aquí las va a saltear. Cada vez que haya una, entonces ya empieza a entenderse cómo se van a ver los registros de las cuentas contables. Recuerden que todo esto, lo demás lo vamos a quitar, pero esto sí no lo vamos a quedar. Vamos a hacer lo mismo ahora para la cuenta del haber o el abono. ¿Sale? Esta es la cuenta de abono. Entonces lo mismo, si la naturaleza, si, if, es que está en inglés, if naturaleza es igual entre comillas, o sea, si la naturaleza de esta cuenta es de haber, then, ahí, con minúscula, then le vamos a utilizar el importe. ¿Sale? Caso contrario, le ponemos 0. Y ya con eso nos queda, ¿vale? Entonces ya tenemos esas tres columnas, ya con esto calcula el debe haber, está perfecto. Vamos a agregarle ahora también bueno, ya con eso nos debería quedar. Los registros, ¿vale? Entonces vamos a definir aquí, por último, ¿verdad? ¿Con qué columna nos vamos a quedar? Nos vamos al inicio, vamos a elegir columnas y aquí nos vamos a quedar solamente con algunas que nos permitan pues ver como tal, ya saben, ahí la póliza. Entonces la fecha creo que está bien. El cliente, bueno, todas son voy a quitar todas y solo me voy a quedar con algunas. Me voy a quedar con la fecha, sí. Cliente, producto, vendedor, todo esto, cantidad, forma de pago, nada de esto. Factura quizás tal vez sí. La regla no es necesario, subtotal, IVA y total ya no. Tipo de operación tampoco, o bueno, podría quedármela, sí. El orden creo que ya no es necesario. La cuenta ID, pues nada más para fines didácticos, porque en el libro diario realmente no va. El debe, si es de naturaleza, ya si no lo ponemos. Base de cálculo tampoco, importe tampoco, debe y haber es todo lo que nos llevamos. Y así nos debería quedar nuestra cuenta. Nuestra tabla de pólizas, ¿de acuerdo? Ya lo único que vamos a añadir aquí es una pequeña formulita. Fíjense, así ya nos quedó la fecha, la factura, o sea, el número de la factura. Fíjense cómo aquí se va a repetir pues varias veces según
muestre en este caso los registros, ¿verdad? Los asientos, los movimientos contables en las diferentes cuentas contables, que ya tienen nuestra tabla de cuentas contables. Eso es lo maravilloso de este flujo, de esta automatización. Ya no lo estamos haciendo a manita, esto ya va a quedar así calculado y según el tipo de movimiento que registremos al registrar la venta, la compra, el gasto, la inversión, la ganancia, etcétera. Bueno, pues si está mapeado en una regla contable, aquí lo va a calcular automáticamente. Esto, chicos, ya no lo vamos a volver a mover. Ya esto sí va a quedar, no importa las reglas, los tipos de movimiento que se agreguen a partir de ahora. ¿Se entiende esa parte, chicos? La potencia que tiene ahora nuestro sistema. Vamos a cargarlo y cerrarlo y cargarlo. Vamos a cambiar aquí nada más el nombre de esta consulta. Es que, ay, caray, creo que se me olvidó crear. Bueno, en fin, anyway. Iba yo a poner, combinar una consulta para crear una nueva, pero bueno, vamos a tener que reutilizar esa, no importa. Ahorita se va a cargar como en una tabla aparte. Creo que se va a cargar en esta tabla. Sí, creo que, bueno, ahorita vamos a ver. Dice que no se completó la carga, como que está todavía ahí pensando. Según yo, la conexión, vamos aquí a editar. Vamos a ver dónde quedó. Según yo quedó aquí en tabla de ventas 2. Aquí vamos a darle cerrar y cargar. Tabla de ventas 2 que es esta. Pero se fijan todavía no la carga en ningún lado. Vamos a darle clic aquí, cargar en. Y le ponemos que lo cargue como una tabla en esta ubicación. Y listo, le damos a aceptar. Y bueno, pues ahí está en efecto lo que estábamos buscando, chicos, ¿vale? Entonces fíjense cómo quedó nuestra tablita de nuestro libro diario. ¿Sale? Y bueno, un detallito ahí que me faltó con respecto al ya el registro, necesitamos el número de póliza. Entonces, el número de póliza se lo vamos a agregar. Vamos aquí a las conexiones. Vamos aquí a tabla de ventas 2, que en mi caso quedó así. Editar. Y vamos a agregarle ese último campo, pero este campo va a ser un campo automatizado. Vamos a agregarle una columna personalizada que se va a llamar así póliza. Que en contabilidad, para los que no son contadores, digo yo no soy contador tampoco, pero pues se acostumbra a poner un número de póliza único, ¿verdad? Para todos los movimientos de un tipo de operación, ¿sale? En este caso tenemos 3 por cada una, de venta y de crédito. Y digamos que el número de la póliza debería ser el mismo para esos 3 movimientos y de esa manera identificarlo. ¿Se entiende esa parte, ese concepto? A veces los números de pólizas se agregan, puede ser una póliza diaria por todos los movimientos. Y en mi caso, los sistemas que he hecho, pues son por cada tipo de movimiento. Entonces, aquí la póliza lo que va a tener es algunas reglitas. Por ejemplo, entrada va a tener entre el texto POL, ¿no? POL y un guión medio. Y a este le vamos a concatenar con este símbolo que se llama ampersand. Está, ahí se me perdió. ¿Dónde está? Ahí está. Le concatenamos, le vamos a concatenar la fecha, digamos el año de la fecha. Entonces, fíjense muy bien, tenemos un campo que se llama fecha, pero lo tenemos que transformar. Entonces, antes de este campo, le vamos a poner una función que se llama date, date.year, que es esta. Y con esto vamos a encerrar la fecha para que solo nos traiga el año. Pero para concatenarlo necesitamos que este año, que es numérico, pues se convierta en un texto plano. Sí, un texto plano, una cadena de texto. Entonces vamos a ponerle esta función antes de todo eso que se llama text from. Ahí, aquí como que se movió. Abrimos paréntesis y convertimos todo esto a este formato, o sea, formato de texto. Entonces, text from y cerramos todo esto, el de year que está convirtiendo a la fecha en un número. Me parece que con esto debería quedar. Vamos a dejarlo así minúsculas, que solito lo ponga. Bueno, de momento creo que está bien.
Y a este texto, o sea, le vamos a concatenar, es como una regla para hacer una numeración. Entonces le anteponemos el prefijo pol guión medio, en este caso el año de la fecha que tenemos, la fecha de venta, y a este también le vamos a concatenar con este ampersand otro guión medio, así entre comillas, otro guión medio, y a este guión medio le vamos a concatenar eh, ciertos números del índice, porque recuerden que ya habíamos creado un índice, o mejor dicho, todavía no lo hemos creado, pero ahorita lo vamos a crear, que era el campo así que se llamaba tal cual, índice. Bueno, vamos a crearlo primero para que no nos vaya a fallar, o bueno, podemos ponerle el nombre aunque no esté creado. Sale, lo voy a poner igual con acento y todo porque este es un índice automático que vamos a crear. No lo hemos creado todavía. Pero bueno, de este índice no nos vamos a traer tal cual el índice, sino que vamos a poner el índice y le vamos a añadir 6 dígitos de ceros para rellenar en caso de que sea 1, 2, 3. ¿Sí me explico? O sea, 6 ceros antes del número. Si ya son dos números, pues nada más serán solo algunos. Es una fórmula que utilizamos mucho en Excel y que se llama, bueno, aquí eh, vamos a hacerlo de esta manera. Primero lo convertimos en texto, otra vez, text from. Vamos a convertir todo el índice en texto, ¿sale? Y a ese text from le vamos a, ahora sí, añadir los text punto con la función pad start de todo. Ay, se me movió. Text.from del índice, ¿verdad? Aquí cerramos esto, coma. Y le ponemos que van a ser 6 dígitos en total. Y todos los que hagan falta, pues rellenanlos con 0. En coma, rellenanlos con 0. Todo va a ser en texto. Entonces, vamos a ver. Ahí me falló algo. Texto, coma, 6. Aquí creo que no debo espacio. Y aquí no sé si me faltó cerrar. Aquí se cierra un paréntesis. Aquí se cerró el otro. Ajá, text from, la coma y el 6. Pero aquí como que algo me falló. Ah, creo que este no se cierra aquí. Creo que se cierra ahí. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, más o menos se entiende, ¿verdad? Ok, me va a marcar un error. Ah, creo que no me falló aquí la fórmula esta text from. Vamos a ver si la puedo traer. Text.from. Ok, ahí está. Creo que esta sí es primera letra en mayúscula. Sí reconoce mayúsculas y minúsculas. Está bien. Ya quedó. Wasn't recognized. Ah, lo puse mal. Text from la puse 2 veces. Déjenme quitarlo aquí. Aquí estoy viendo los errores acá arriba en la parte amarilla. Entonces ahí me doy cuenta que puse mal. Aquí solo me va a dejar un error que es si yo le pico aquí en la palabra error, me va a decir lo del índice, me va a decir que este campo de índice no está creado. Entonces fíjense muy bien cómo lo vamos a corregir. Antes de crear la póliza, le damos clic un paso anterior y aquí vamos a agregar una columna que se llama columna de índice. Ya la habíamos agregado la vez pasada, al día del episodio pasado, pero vamos a agregar ahora otra. Entonces si yo le doy clic al último paso, después de haber creado este índice, ya no debería haber problema, a menos que esté escrito diferente. Vamos a ver, índice agregado, aquí está el nombre de índice. Y me regreso a póliza. Índice, vamos a ver, vamos a dar póliza. Ah, mira, error. Ah, es que la personalización quedó aquí arriba, entonces déjenme bajarlo. El índice primero y después la personalización. Y ahí está, chicos, ¿sale? Es una cuestión de movimiento. No sé qué, esta póliza no sé qué. Lo voy a borrar. Ahí está índice y después la póliza. ¿Ya vieron? Entonces ya por último, esta póliza la voy a poner al principio. Recuerden que aquí los datos la tabla no la puedo reajustar a las columnas, sino aquí. Entonces se agregó otro paso para reordenarla. Y listo, chicos, ya quedó aquí la póliza, el número de la póliza, la fecha, la factura, el tipo de operación, la cuenta contable.
Si es de naturaleza deudora, pues la va a poner acá. Y si es de naturaleza acreedora, va a poner el monto acá. Y bueno, en este caso el índice, que yo creo que este índice no lo podemos chutar. Vamos a darle. Ya al último lo quitamos. Si lo utilizamos acá y después al último lo borramos. No pasa nada. Es la maravilla de Power Query. Vamos a darle cerrar y cargar. Y fíjense cómo ya esta tabla me la actualiza. Y este ya sería nuestro libro de movimientos eh, contables, ¿verdad? Y la creación de la póliza respectiva. ¿Sale? Entonces, creo que en conclusión, chicos, lo que quiero transmitirles es que, bueno, pues a través de este tipo de mecanismos que por ser la primera vez de repente pudieran parecer pues un poquito complejos, digo, esta tabla ya la habíamos hecho, que es la de las catálogo de cuentas, pero el día de hoy incorporamos dos que nos permitieron conectar con esas dos, que son estas de acá. Ay, creo que esta no es, bueno, básicamente era esta, ¿no? Entonces ya teníamos acá el catálogo de cuentas que ya lo habíamos reciclado, ya lo teníamos configurado, solo lo configuramos una vez, solo lo trajimos acá y lo que hicimos fue esta de reglas. Entonces, en la medida que esta tabla de reglas vaya creciendo, como les mencionaba yo, que ahorita tiene solamente estas cuentas contables, pero ¿qué pasa si en futuro agregamos alguna regla para cuando nosotros ingresemos, no sé, por ejemplo, capital social o tengamos algún gasto o un costo de ventas o estemos comprando inventario, sale pagando, comprando inventario, etcétera? Entonces, todas estas cuentas contables o estos tipos de movimientos, ¿no? Que pueden ser de contado, de crédito, con tarjeta, etcétera, pueden generar ciertos movimientos a ciertas cuentas contables. ¿Ya ven por dónde va el asunto? Entonces, una vez que podemos seguir llenando esta tabla, pero ya todo lo que hicimos, ya no tenemos que hacer absolutamente nada más. Eso es lo que quiero transmitirle. Nuestra tabla de movimientos ya nada más necesita actualizarse y cada vez que hagamos un nuevo movimiento, pues ya aquí se va a ver reflejado. Creo que aquí lo único que haría sería darle un poquito de formato y listo. ¿Sale, chicos? Entonces, bueno, pues básicamente esta fue nuestra sesión del día de hoy, cómo poder automatizar estos procesos para llegar, en este caso, en este ejemplo de la vida real, un sistema contable, cómo podemos llegar a generar estos asientos contables, estos movimientos contables, generar su póliza respectiva, ¿verdad? Y de esta manera, pues, seguir avanzando en este proceso de automatización de tareas diarias y repetitivas, ¿de acuerdo? Ok, muy bien, chicos. Perfecto. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. La siguiente sesión vamos a continuar con este tipo de procesos de automatización. Espero que les guste, que les haya gustado esta sesión, que se tomen el tiempo para realizar los ejercicios. Creo que es lo que yo les puedo transmitir, que es lo más importante. Porque pues al final, si ustedes solo ven esto, se queda en información. No quiero que este tipo de videos, este tipo de clases y capacitaciones pues sean solamente meramente informativas. A mí me gustaría mucho que pudieran aplicarlos en su vida diaria. No importa si no eres contador, bueno, aplica esta misma lógica para otro tipo de automatizaciones, otro tipo de ejemplos, de reglas, que puede ser de inventarios, que puede ser de compras, que puede ser de gastos como tal, ¿verdad? Que puede ser de un tema de recursos humanos, de productividad. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Entonces, espero que esto les haya servido de ejemplo. Vamos a seguir viendo, nos quedan algunos episodios más para esta primera temporada de Roselab. Suscríbete para que sigas viendo los episodios, que te lleguen las notificaciones. También, pues obviamente nos ayuda mucho en el canal para poder seguir creciendo, que más gente pueda ver estos recursos gratuitos que quizás nunca nadie les ha enseñado y pues que como tú les sea de mucho beneficio, que esto será pues nuestra principal motivación y de fuente de inspiración para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, y
por último, pues bueno, no se olviden también, échenle un vistazo, ¿verdad? Si te gustó lo que estás viendo aquí, eh, si te gustó ver como tal cómo puedes mejorar tu carrera, ¿verdad? Tu profesión, tu parte laboral, tu parte personal. Y esto que estás viendo te está generando pues esa inquietud, ¿verdad? Y quieres verlo más a profundidad, pues te recomiendo que le eches un vistazo a nuestro curso de Excel aplicado, en nuestro último curso con ejemplos reales de 2026. Hacemos algo mucho más robusto de lo que has visto en estas sesiones, pero digamos, el objetivo es el mismo, ¿verdad? Automatizar procesos, hacer sistemas utilizando la metodología que les hemos enseñado, que repito, en este curso pues vamos más a profundidad. Entonces échale un vistazo. La verdad es que ahorita estamos lanzándolo y pues tiene un costo también preferencial. Espero que con la finalidad de que más personas evidentemente puedan tomarlo. Entonces échale un vistazo y bueno, pues nos vemos en la próxima. Chicos, les mando un abrazo, cuídense mucho y hasta pronto.